Bueno, empezamos entonces con pequeño repaso de procesos parte 3, los remanentes finales. Eh, Vimos procesos con Fede, fuimos muy felices, nos gustó, pero salteamos unos temas porque estábamos medio cansados. ¿Sí? Este tema en particular, ¿sí? Las syscalls y el bloqueo de los procesos. Es un tema de relevancia, por eso lo dejamos para hoy. Vimos que en la clase que hablamos de sistemas operativos introducimos el concepto de llamada al sistema, o syscall en inglés, como la API que le dan el sistema operativo a los programas para que los programas puedan pedirle servicios, ¿no? Dimos una definición, ¿no? Y dijimos que los procesos hablan con el sistema operativo a través de estas funciones que son syscalls y que determinan la interfaz de servicios que el sistema operativo les ofrece y la única interfaz, digamos. Y al mismo tiempo dentro de esa interfaz de servicios generales está ahí adentro el acceso al hardware, ¿sí? Que los procesos pueden llegar a hacer, siempre a través del sistema operativo y a través de esas syscalls, como por ejemplo escribir en un archivo, leer de un socket, etc. Entonces, bueno, un concepto muy importante. Y después, cuando Fede explicó el otro gran tema de la materia, que es procesos, ¿no? Como esa entidad a través de la cual los sistemas operativos hacen cosas de utilidad, eh, y le dimos un montón de definiciones, entendimos cómo funcionaban por dentro, las estructuras, y empezamos a hablar de los estados, ¿no? Que solían tener los procesos, que los sistemas operativos de alguna manera tienen que representar todos los estadios posibles en los cuales un proceso puede estar para poder tener una buena estrategia sobre cómo administrarlos, ¿no? Que tiene que ver básicamente con lo que el proceso está haciendo o quiere hacer en líneas generales, ¿no? Está ejecutando, quiere ejecutar, está usando un dispositivo, quiere usar un dispositivo, y eventualmente si está en algún estado medio raro de suspensión, de frenado, digamos, ¿no? Y después cuestiones de entrada y de salida, ¿no? Entonces vimos esos estados, y en particular descubrí una cosa, esto de QANA, se los quiero mostrar, va, por ahí lo conocían. Si cliqueo acá, pasa que yo estoy compartiendo el tab acá, pero es como medio raro esto. Perdón que me estoy yendo de tema, ¿no? Pero lo quiero mostrar. Por ella lo conocen. Comparto la pantalla completa. ¿Ven acá? Es como que inicio un tema de QA y yo le digo Start New. Y de golpe ahora hay un link que yo les puedo pasar y ustedes es como que pueden hacer preguntas ahí y después yo las puedo ver. Medio raro. No sé si quieren tirar alguna pregunta, de ejemplo. No sé, no entiendo bien. Como que haces la pregunta y después yo acá la puedo ver, digamos. ¿Ves? Hola, ¿no? Ahí fue una de prueba. Olis, ahí la veo, sí. Nada, es como, no sé si lo agregaron y nunca lo vi, así que por ahí, no sé, lo quieren usar, no sé, lo dejo ahí, por la duda. Eh, Creo que es un sistema tipo Poled, y puedo hacer para que la esto. gente vaya haciendo preguntas y van votando, claro, y van votando y para que queden ordenadas de más votada a menos votada para que vos Ahí vayas va. contestando. Y yo puedo hacer Es esto, tipo mira, ¿ves? Slido. Y yo presento la pregunta, ¿ves? Y aparece en el slide, ¿ves? ¿Se ve? Entonces es, Está bueno, pena. vamos a la pregunta de María Belén. Ta, Olis. ¿No? Bla, 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 bla. Hay una pregunta que creo que a muchos les interesa, que es ¿cómo se aprueba la materia? Yo le voy a dar mi voto de confianza a esa Bueno, persona anónima. bien. Anónima. Eh, con mucho esfuerzo y persistencia y tenacidad. Sí. Esa es la respuesta corta. Sentándose a Eh, hacer las cosas. Esa es la respuesta. esa es una respuesta más terrenal, la de Belén, ¿no? Sí, sí. Exactamente, también. Bueno, eh, nada, lo dejo acá. Si quieren ir tirando preguntas y después lo vamos como, lo voy como usando. Pero bueno, volvemos acá. Eh, no sé bien cómo salir de esta situación. A ver.
Ah, toco acá y ahí salí. Bien, bueno, listo. Entonces, y quiero poner el foco entonces en el estado bloqueado, ¿no? Dijimos que el sistema operativo bloquea a los procesos cuando están esperando por un evento, y eso puede representar un montón de cuestiones, ¿no? Pero en líneas generales tiene que ver con un evento que no depende del uso del procesador por parte de ese proceso, ¿sí? Un evento que puede ser generado por un dispositivo, un evento que puede ser generado por otro proceso, eh, el paso del tiempo, ¿sí? Pero son eventos que no involucran el uso del procesador de parte del propio proceso. Entonces, se lo pone en un estado especial para no empañar la estrategia de los procesos que quieren usar la CPU, que es el recurso más importante, ¿no? Bien. Y acá entonces conectamos con este tema, ¿no? Hay algunas llamadas al sistema que, para poder ser llevadas a cabo, pueden demandar un intervalo de tiempo considerable, un intervalo de tiempo grande. Hay otras que no. Por ejemplo, la llamada al sistema relacionada con crear un proceso nuevo es una tarea más de software, no de hardware. Se hace rápido, la hace el sistema operativo, y probablemente no sea una de esas tareas que demande mucho tiempo. Es tiempo más de cálculo, no va a pasar nada. Si yo llamo a una llamada al sistema para pedir la hora, en general es consultar un dispositivo, pero es una lectura rápida. Probablemente no haya ningún problema de lentitud ahí. Pero si yo hago una lectura de un dispositivo de entrada-salida, tanto si es un disco magnético que es terriblemente lento como discos más no tan lentos como un disco de estado sólido, igual los tiempos en términos de bytes de transferencia son mucho más lentos que los tiempos eh, en los cuales yo puedo procesar la información cuando ya está en la memoria RAM o cuando yo quiero moverla de la memoria RAM a los registros. Son tiempos mucho más grandes proporcionalmente. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Cuando el proceso realiza esa syscall, se queda como frenado sincrónicamente esperando porque esa operación termine, pero para poder realizar esa syscall está usando la CPU. Entonces ahí nos encontramos con una disyuntiva que se encontraron los que hacían sistemas operativos hace mucho tiempo, que es que si yo estoy realizando, por ejemplo, una entrada-salida que toma mucho tiempo, no tiene mucho sentido que esté usando la CPU y que me encuentre en el estado running en ese momento, ¿no? Por eso se creó este estado bloqueado. Entonces, ese proceso que realiza una lectura de un socket, donde, por ejemplo, tal vez no hay ningún mensaje en ese momento, pero lo va a ver en los próximos 3 segundos, es mucho más conveniente sacarlo de este estado y liberar el uso de la CPU. Ahora, esa transición de running a bloqueado no la hizo el proceso de manera deliberada. La hace el sistema operativo. Cuando el proceso realiza la syscall read, por ejemplo, es el propio sistema operativo que toma la decisión de que, como esa operación va a tardar mucho tiempo, bajo algún criterio, mejor correrlo de la CPU, pasarlo a otro estado. Total, la resolución no necesita de la CPU. ¿Sí? La resolución de quiero leer el disco no necesita de la CPU. La resolución de quiero recibir un mensaje por un socket no necesita de la CPU. ¿Está bien? Pero tiene que estar combinado con el hecho de que es una operación lenta de alguna manera, de las que se tipifican como lentas. Porque si yo voy a realizar una operación de entrada-salida que por alguna razón puede realizarse en tiempos rápidos, entonces el sistema operativo no va a tomar la decisión de moverlo. ¿Por qué? Porque moverlo no es gratis, tiene un costo. El proceso dejó de ejecutar, después tiene que volver a red y va a quedar encolado en algún lugar, ¿sí? Entonces, tampoco es la idea bloquear los procesos porque sí todo el tiempo, porque tiene un costo. ¿Está bien? Entonces, se los bloquea si es realmente necesario. ¿Estamos? Entonces, nosotros lo vimos como algo medio que pasa, pero ahora ponemos el zoom para entender cuándo pasa, cuándo es que los procesos realmente se bloquean y cuándo no. Y por eso vamos a tipificar las llamadas al sistema en dos categorías. Las que son bloqueantes y las que son no bloqueantes, ¿sí? Y acá hay un cuadro que yo inventé en algún momento y no está en el libro de esto, pero me parece que es, digamos, lo más claro que lo puedo expresar, digamos. Si yo tengo una operación que voy a realizar, ¿no? Para la syscall que sea,
pueden pasar dos cosas. La operación puede realizarse inmediatamente o la operación va a tardar mucho, ¿sí? Donde esto inmediatamente y mucho es un criterio a dedo, es una heurística, pero basada en un conocimiento muy grande de la informática, digamos, que ahora vamos a ver. O sea, no es un cálculo preciso ni matemático, pero tampoco es aleatoriamente. O sea, se sabe en líneas generales cuáles operaciones van a tardar demasiado y podrían doler, digamos, ¿no? Entonces, si una syscall es considerada bloqueante y esa operación se puede realizar inmediatamente, ¿qué es lo que determina eso? El contexto. Entonces la operación se realiza inmediatamente sin ningún problema y no se bloquea el proceso. ¿Qué significa esto? El proceso hace una syscall, que puede ser una entrada-salida, cuidado, y se queda en el estado running. ¿Sí? Ahora, si estamos en una operación bloqueante, pero el contexto determina esto que está acá abajo, por alguna razón, en este caso, en esta llamada, puede ser que tarde mucho. Entonces ahí cambia la estrategia y el sistema operativo, sin que el proceso se lo pida, decide bloquearlo. ¿Sí? Y ahí sí, el proceso pasa al estado bloqueado, deja de ejecutar, y la operación esa, bueno, está en proceso, digamos, ¿no? De alguna manera. ¿Está bien? Entonces, eso determina que los posibles valores de retorno, naturalmente, van a ser dos. O sea, acá no se ve bien esto, pero... ok o error, ¿no? ¿Tengo el puntero? Sí. Los valores posibles, o sea, realicé la operación bien, o hubo algún error que tiene que ver con, no sé, mandé mal un parámetro, se rompió algo, ¿no? Hasta acá estamos. Este sería el funcionamiento de una syscall que está configurada como bloqueante. ¿Sí? Un ejemplo de esta syscall puede ser una syscall como read en Linux. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, ¿no? Estoy compartiendo pantalla. Todo el screen, ¿no? De hecho. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, este es un ejemplo de una syscall que por defecto es bloqueante. Pero acuérdense que es una configuración, ¿no? Que ahora vamos a ver que en realidad medio que se podría cambiar. Pero ¿esto para qué se usa en Linux? Leer bytes de un archivo. ¿Sí? Bien. Y vamos entonces al otro ejemplo. Si la syscall está configurada como no bloqueante, en el caso A, el caso de el contexto determina que la operación se puede realizar inmediatamente, el resultado es el mismo, se realiza la operación inmediatamente como acá, eso no cambia. ¿Sí? O sea que la situación en la cual la resolución cambia es cuando estamos acá abajo, ¿no? Si estoy en una operación no bloqueante y la operación va a tardar mucho, como esta syscall se clasifica como no bloqueante o se configuró como no bloqueante, no se puede bloquear el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace la syscall? Cancela la operación, ¿sí? No la realiza, ¿sí? Y el proceso que llamó esa función, la función retorna con algún código de error especial y el proceso continúa, pero con un detalle, nunca se realizó la operación. No se hizo la lectura, no se hizo el envío de bytes, ¿sí? Y hay un código especial que me va a permitir saber, como proceso que llamé a esa función, si lo que sucedió es que nunca se realizó la operación. O algún código del estilo de, che, deberías reintentar, porque me pediste que haga la operación iba a tardar mucho, yo no me podía bloquear, y entonces no hice nada. ¿Sí? Así que, ¿sabes qué? Deberías reintentar. Si te importa hacer lo que tenías que hacer, ¿no? Voy a frenar acá. ¿Se entiende? ¿Algo no se entiende? ¿Me quieren hacer una pregunta por el sistema de preguntas marca ACME? ¿O quieren hablar? Lo que sea. Este es un buen momento. Se entiende todo. Parece que se entiende. Bueno. Ejemplos de syscall, entonces. Bloqueantes, read es uno. La función receive, que es la que van a usar para recibir sockets, un mensaje por sockets, es otro ejemplo de una función bloqueante.
¿Y cuál es ese criterio para definir va a tardar mucho o no? El ejemplo de receive es perfecto para esto. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Vos estableces un socket. ¿Todos ya tuvieron la charla de sockets? Ustedes todavía no, ¿no? O se publicaron los videos. Me imagino que todavía no, ¿no? Sé que se publicó el enunciado, pero tal vez no los videos. Pero bueno, para los que no saben lo que es un socket, es una comunicación bidireccional punto a punto entre dos procesos. ¿Eh? Mientras recibo mensajes de laburo, ustedes no los lean. Eh, eh, Entre dos procesos que podrían o no estar en la misma computadora. ¿Está bien? Comunicación bidireccional entre dos procesos que podrían o no estar en la misma computadora a través de el protocolo a través del cual se para la conectividad en el mundo, que es TCP/IP. Pero bueno, eso es un tema de terminología que después van a ver en la materia de redes de la información, si les toca una buena cursada. Vos conectás ese socket y después envías bytes y recibís bytes. Digamos, esa es un poco la interfaz. Ahora, ¿cómo funciona la parte de recibir? Yo llamo a esta función, ¿sí? Le mando el socket que yo ya establecí, le mando un buffer de memoria donde quiero que se guarde el mensaje que recibí y la longitud del buffer. ¿Sí? Entonces acá surge una pregunta. Si hay un mensaje, ¿qué va a hacer la función? Me lo guarda en este buffer, retorna y me dice, che, hay un mensaje, bárbaro. ¿Qué pasa si yo llamo a la función receive y no me mandaron ningún mensaje? ¿Mm? Eso no significa que no me van a mandar un mensaje en el futuro. Solo significa que en ese momento no hay ninguno. ¿Está bien? ¿Es un error que no haya ningún mensaje en ese momento? La realidad es que no. Si la función está configurada como bloqueante, entonces se bloquea ante ese evento que podría tardar mucho tiempo. ¿Cuál es ese evento con este ejemplo? La llegada de un mensaje que no tenemos la más mínima idea de cuándo va a llegar. Podría ser un segundo, podría ser un minuto. ¿Sí? Entonces, ese es el criterio de mucho tiempo y entonces me bloqueo para la función recibe. ¿Está bien? Que no exista un mensaje que ya haya arribado al buffer del sistema operativo. Si ya hay un mensaje ahí, porque fue enviado antes que yo llame a la función no se va a bloquear. Toma el mensaje que el sistema operativo recibió por mí y que está guardado en algún lugar del buffer del sistema operativo, me lo devuelve y el proceso continúa sin bloquearse. ¿Está clara esa diferencia? Ese caso que estoy explicando, entonces el caso de... ¿se puede realizar inmediatamente? Sí, si el mensaje ya me lo habían enviado. ¿Va a tardar mucho? Ok, porque no me mandaron ningún mensaje, entonces me bloqueo. ¿Está bien? Receive podría, y vale como ejemplo, configurarse como no bloqueante también. ¿Sí? Lo que pasa es que receive, por defecto, si uno no hace nada, está configurada como bloqueante. Y ustedes, en el trabajo práctico, lo ideal sería que la dejen así, que no hagan nada. Por lo tanto, se van a encontrar con este comportamiento. Pero receive puede, si algún día hiciéramos un esquema de programación avanzada de sistemas operativos, en alguna materia de sistemas operativos avanzados y networking de bajo nivel que nunca vamos a hacer, podríamos pedirles que hagan algo como esto. ¿Qué pasa si yo configuro receive como no bloqueante? En realidad en Linux lo que pasa es que más que configurar receive, lo que se hace es configurar el socket como no bloqueante, pero bueno, no importa. ¿Qué pasaría? Bueno, si yo voy a hacer un receive para recibir un mensaje y el mensaje ya llegó, lo leo sin problemas. Pero si yo llamo receive y no hay ningún mensaje, y lo configure como no bloqueante, ¿qué hace receive? Vuelve la función, no hace nada, me da un código especial de error que significa reintentar, y yo lo que tengo que saber es que acá no hay ningún mensaje. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me está diciendo la función? Mirá, me llamaste, no había ningún mensaje, me dijiste que no me podía bloquear, entonces continúa, mucha suerte, ¿no? Y si vamos a los errores posibles que me puede devolver receive, hay un error específicamente pensado para ese caso, ¿sí? Again, que significa try again, error
again, no sé bien, la E no sé qué significa, o would block, ¿no? Que es algo así como, che, yo me hubiera bloqueado, pero me dijiste que no, ponete de acuerdo, no hago nada. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No? ¿A alguien se le ocurre alguna ventaja o alguna desventaja, por ejemplo, de algún mecanismo de la estrategia bloqueante o de la no bloqueante? No sé cuál elegirían ustedes como futuros ingenieros. Me quedé más solo que un perro, me parece. No, no bloqueante. La no bloqueante, ¿por qué? ¿Qué te parece que tiene de bueno, Eo? Digamos, Y cada uno continúa, tiene su... Sí. no para la ejecución. Y pero qué... O sea, ok, yo voy a tirar un poco del piolín acá. ¿Y qué tiene de bueno eso de que no paró o de que no me bloqueó? ¿Qué tiene un punto qué punto a favor tiene? Que me permitiría a mí. Sí, también parece que, o sea, si, que prefiero que continúe la operación y de última al final me dé un error que se bloquee quizás todo el tiempo. O ¿Cuál sea, es el problema de bloquearte? O sea, vamos a ir por el inverso, porque está bien esa línea. Si yo me bloqueo, ¿qué pasa con el proceso? ¿Qué tiene de malo? Pensar desde el punto de vista de yo como persona que está haciendo desarrollo de la aplicación, ¿no? ¿No? Que quiero tener un control de lo que está pasando. ¿Qué pasa si me bloqueo? el problema es que del otro lado hay alguien que se queda esperando y se puede quedar esperando eternamente y si se me bloquea todo, se me Ok. puede el programa. Bien. O sea, eso sería si tu programa es un programa interactivo, donde hay un ser humano Sí. que está esperando el input. Entonces está bien. O sea, si voy a completar un poquito lo que me estás diciendo. A ver, o sea, si hay otra persona que está esperando el output del programa y el programa se queda bloqueado, y en realidad estaría bueno que haga otra cosa y le avise al ser humano, ¿no? Che, mirá, no puedo hacer esta operación, ¿no? O tal vez el programa tiene otra cosa Tal para cual. hacer, que también es de utilidad, ¿no? Sí. El problema de bloquearse, ¿cuál es? Que una vez que te bloqueaste, dejas de existir en el sentido de que no podés ejecutar más, de perdiste el control, ¿no? Si hay un usuario, no le podés dar una respuesta. Y si no hay un usuario, pero tenías otras dos cosas que podrías haber hecho, no las puedes hacer, ¿sí? Acuérdense, ejecuto y luego existo, diría el Aristóteles de los sistemas operativos, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es el problema del bloqueo, no? Perdés el control. ¿Ah? El hecho de que sea no bloqueante, ¿no? Digamos, entonces conecto entonces con lo que me está diciendo Gabriela. Es que yo tengo el control total como aplicación de lo que está pasando, ¿no? En vez de bloquearme cuando la operación puede tardar mucho, no hace nada, pero me avisa. Entonces yo tengo la decisión, la potestad de hacer lo que yo quiera. Yo podría hacer otra cosa mientras esa operación no se puede hacer, porque no hay ningún mensaje, o podría reintentar la operación. Digamos, nada me impide reintentar de vuelta. Pero tengo la posibilidad de elegir. ¿Sí? Pero ¿qué tiene de malo? Digamos, esa es la parte buena. ¿O qué tiene de malo un esquema no bloqueante? Piensen si yo pienso en la programación, yo tengo que escribir el código, ¿no? La estrategia que tengo que utilizar para no olvidarme que hice eso y si lo tengo que volver a realizar o no. Exactamente, ¿no? Si lo pensamos en un código procedural, yo tengo que llamar a la función, pero ahora tengo que empezar a validar si la operación no se hizo porque no se podía bloquear y entonces si me importa tengo que reintentar. Y si no la hago ahora, pero la voy a hacer más tarde, tengo que tener una lógica para reintentar más tarde, ¿no? O sea que mi programa se vuelve más complejo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, ¿cuál es una estrategia mucho más sencilla? Una estrategia lineal. Hago algo, llamo a la operación bloqueante y cuando continúo para abajo, se hizo la operación, ¿no? Y no tengo que pensar en reintentarla porque tardaba mucho. O sea que se vuelve más complejo mi programa, tiene más control, pero al mismo tiempo tiene una lógica más compleja. Esa es una de las contras principales, ¿no? De una estrategia no bloqueante. Gano en control y puedo ganar en performance, ¿no? Este es otro punto importante. Esto que les cuento, no lo dicen en otros libros, pero me parece recontra valioso, incluso para lo que es el desarrollo de hoy en día, donde hace ya unos cuantos años está en boga la operación no bloqueante, ¿no?
cuando antes no lo estaba, ¿no? Cuando tener un control fino me da la posibilidad, por ejemplo, de poder hacer aplicaciones muy, muy eficientes en aquellos casos donde vale la pena una altísima performance, ¿no? Porque tengo control total, ¿no? Pero el precio que pago es que tengo una complejidad mayor, ¿no? Si me voy a la parte bloqueante, pierdo un poco el control, tal vez mi programa no tiene esa altísima performance que se requiere en algunos casos muy puntuales. Pero por otro lado, ¿qué gano? Simplicidad, ¿no? Mi programación es lineal, hago la operación y seguramente ustedes están pensando, bueno, yo siempre programo así, ¿no? De arriba para abajo, ¿no? Y cuando estoy abajo, a menos que haya explotado todo, lo de arriba ya se hizo, yo ya lo doy por hecho, digamos, ¿no? Si leí una variable, en la función de abajo, uso la variable. ¿Ok? No tengo que preocuparme por, uy, mira, por ahí en realidad la variable no tiene nada porque no leyó nada, pero no generó un error grave, tengo que validarlo, ¿no? Te olvidas de todo eso, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro? Pros y contras de bloqueante y no bloqueante. Bueno, recibe entonces es por defecto bloqueante, puede configurarse como no bloqueante, ¿sí? Otro ejemplo de operaciones bloqueante en Linux son los semáforos, ¿sí? En el caso de Linux, por ejemplo, semWait. Esta es una operación bloqueante. Y la naturaleza del semáforo no tiene nada que ver con la entrada-salida. ¿Está bien? ¿Por qué doy este ejemplo? Porque no quiero que asocien el bloqueo estrictamente con la entrada-salida. La entrada-salida es uno de los motivos, el más común, pero no el único, por el cual se bloquea un proceso. ¿Está bien? Un semáforo, que para los que no son recursantes lo veremos en dos clases, nos van a hacer que nos bloqueemos sin hacer una entrada-salida, ¿sí? Así que quiero que se queden con esa idea de que el bloqueo es abarcativo de muchos aspectos. ¿Está bien? Bueno, bien. Bueno, creo que lo del process switch no lo voy a repasar porque no hay tanto tiempo y de última está la grabación. Lo que yo quería repasar era esto. Nada, les queda a ustedes. Lo dimos en la clase, está grabado. Lo que tiene de bueno esto, que es lo malo es que es denso, medio de entender, pero condensa muchas cosas de la clase 1 y la clase 2. Así que consejo, traten de repasarlo si tienen dudas y nos preguntan. No es que lo vamos a tomar de memoria ni nada por el estilo, pero si entienden esto, entendieron gran parte de lo visto hasta ahora, digamos, ¿no? Es como que hay una mezcla de hardware, de sistemas operativos, de los estados, ¿no? Así que diría remarcarlo. Bueno, quiero arrancar con la clase, así que vamos a cortar acá un segundo. Ahora que hicimos este repasito cortito. Dejamos de grabar.